Good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. Ahora vamos a empezar a dialogar, a transitar lo que queda del resto del programa, porque tenemos muchísimas dudas para sacarnos y seguramente usted, señora, señor, también lo tiene desde su hogar y lo tenemos ahora vía Zoom al doctor Darío Quinodós, quien es médico infectólogo de la ciudad de Villa María. Hola Darío, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Conectadas, Darío. Bueno, muchas gracias. Darío, bueno, la verdad que tenemos muchísimas preguntas para hacerte, vamos a ver cómo estamos con el tiempo, pero lo importante es que empecemos a transitar desde el momento del 2020, 20 de marzo del 2020, ¿cómo empiezan ustedes, los médicos, a ver el tema de la pandemia? ¿Ustedes ya estaban avecinados de lo que se venía? ¿Ya lo estaban viendo en el resto de otros países? Contame un poco cómo fue esa parte. Bueno, la verdad que al inicio, cuando aquel 16, 18 o 20 de marzo se impuso la cuarentena estricta en nuestro país, nosotros ya estábamos preparándonos para la pandemia. Ya habíamos tenido algunos pacientes internados que en aquel momento eran personas que volvían del extranjero y que se contagiaban en Europa o en Estados Unidos o en Chile, y empezamos a prepararnos en un montón de cosas, empezando por la bioseguridad, en las instalaciones, en preparación de las instituciones de salud para enfrentar una pandemia que honestamente nunca pensábamos que, digamos, después sí ya, porque cuando empezamos a ver lo que pasaba en Italia, en España, en Alemania, en Francia, en otros países europeos, en Asia, puntualmente en India, en Corea. Entonces ya ahí empezamos a dimensionar y a ver esto de otra manera, pero siempre a la distancia, ¿no? Y ya a partir de julio del año pasado comienza el brote en nuestra región, muchas semanas después de lo que pasaba en Buenos Aires y en otras partes del país, en Chaco, que fueron los primeros distritos en donde la pandemia tuvo un impacto fuerte, y luego ya después nos incorporamos nosotros a partir de julio, agosto del año pasado. La región, no la ciudad, pero sí la región ya se ve involucrada en el brote de esta zona, y a partir de ahí no paramos más. Y acá estamos. Acá estamos. Darío, en ese momento había mucha contradicción con el tema. Sí sabíamos del tema del cuidado de las manos, del lavado de las manos, que era permanente, pero recuerdo por lo menos los primeros 20 o casi meses que estábamos con esto de el barbijo. ¿Era necesario en ese momento? ¿No era necesario? ¿Por qué se discutía en ese momento cuando ya teníamos una pandemia que en 20 días estaba más avanzada, no? Bueno, sí, en realidad la verdad que qué lejos que parece todo eso, ¿no? Por ahí uno se pone a pensar eso y decimos qué lejos, y en el análisis retrospectivo, bueno, hay cosas que pueden verse de otra manera. El tema del barbijo, tapaboca, inicialmente, que me acuerdo de aquellas primeras recomendaciones de hacerlo con una remera vieja y todo lo demás. Bueno, en nuestro país no teníamos casos, en nuestra región no teníamos casos, y entonces esta herramienta de cuidado que hoy es fundamental, junto con la ventilación, porque tampoco se tenía un conocimiento profundo de lo que es la transmisión aérea, y eso se fue desarrollando a lo largo de este año, y recién en mayo de este año la Organización Mundial de la Salud reconoce y pone un poco más en superficie este conocimiento de la transmisión aérea, y de ahí viene la necesidad de ventilar los ambientes. Pero ya después, si quieren, vuelvo sobre eso. Pero el tema del barbijo en aquel momento era así, no teníamos casos, solamente casos importados. Ustedes piensen que nosotros en la región hasta finales de mayo, junio, hasta fines de junio,
Habíamos tenido, creo que en la ciudad, 24 pacientes o 26 pacientes que eran todos pacientes de importados, casos importados. Entonces, inicialmente el uso del barbijo era una herramienta a cuidar, sobre todo no usar barbijos de uso médico para la población general porque faltaba el insumo, y ya después, cuando empieza a aumentar el número de casos, ya se recomienda formalmente la utilización del barbijo o tapabocas, ya sea en espacios cerrados y dentro, no tanto afuera de los ambientes, y luego ya se generaliza su uso con el devenir y la evolución de la pandemia. Digo, lo que fue avanzando, ¿no? Para vos, la medida que tomó el presidente en su momento, que fueron 3 meses adelantado, por así decirlo, el tema de la época esta de confinamiento general, ¿para vos fue acertada esa medida? Bueno, nosotros los médicos y el equipo de salud, cuando opinamos sobre estas cosas, siempre tenemos un sesgo, porque solamente lo vemos desde el punto de vista sanitario y a lo mejor dejamos de contemplar otras cosas que también pueden ser importantes a la hora de tomar una decisión. No es lo mismo cómo piensa un presidente que cómo piensa un ministro de salud o un médico, ¿no? que trabaja con la pandemia todos los días desde hace un año. Pero hay una cosa que es indiscutible, digamos. Si nosotros no hubiéramos tenido esos 3 meses y lo que pasó en julio en nuestra región hubiera pasado en marzo, el número de muertos en este momento sería el cuádruple o el quíntuple de lo que tenemos ahora, porque no teníamos los equipos de recursos humanos entrenados, no teníamos la infraestructura necesaria, el número de camas no era adecuado, el número de respiradores no era adecuado. O sea que desde el punto de vista sanitario, esa ventana de 3 meses permitió adecuar el sistema de salud para atender a los pacientes que lo demanden, a las personas, de la mejor manera posible, evitando muertes por falta de atención. Desde el punto de vista sanitario, mi opinión es que la decisión fue adecuada. Desde el punto de vista del impacto sobre otros aspectos de la vida cotidiana, social, económica, cultural, educativa, salud mental, yo no lo puedo dimensionar. Sí te diría que si eso no hubiera ocurrido, el número de muertos en este momento, que ya no sé por cuántos vamos, si vamos por 80.000, 70.000, 80.000, quizás serían 200.000 en este momento. Qué impresionante, ¿no? Darío, digo, ¿cuántas vacunas hay actualmente contra el COVID? ¿Disponibles en nuestro país? Sí. Y bueno, disponibles en nuestro país tenemos las vacunas que son la conocida popularmente como de Oxford AstraZeneca, que es inglesa y que tenemos 2, que es AstraZeneca y Covishield, que se produce en India, pero que es la misma vacuna. Y tenemos la vacuna desarrollada en el Instituto Gamaleya en Moscú, que es la Sputnik V. Esas son las 2 vacunas que más disponemos, y después también está en este momento, digamos, la vacuna de origen chino, que es la otra vacuna, que se llama Sinopharm, y luego hay otra serie de vacunas que se han adquirido, pero que todavía no las disponemos, como la que compró la provincia de Buenos Aires, o Córdoba estaba en tratativa de comprar, creo que eran cerca de 1 millón de dosis, que yo la verdad que no he tenido tiempo de mirar si se concretó eso o no. Pero en definitiva, las vacunas que se están aplicando hoy son Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik V. Bien. ¿Todas están preparadas para las nuevas cepas que van apareciendo, Darío? Bueno, todas las vacunas se desarrollaron considerando la cepa original, lo que se denomina el virus salvaje. Es siempre un virus que no tiene mutaciones. La primera población viral identificada tiene una determinada conformación genética que nosotros la conocemos habitualmente como virus salvaje. Luego, cuando va adquiriendo mutaciones, esas diferentes cepas, esos distintos linajes genéticos, se les va colocando diferentes nombres de acuerdo a la región, o bueno, se van nomenclando las nuevas cepas. Las vacunas son
y originalmente desarrolladas para desarrollar inmunidad o para generar inmunidad contra las cepas salvajes, no contra las cepas virales, porque las variantes virales, perdón, se van generando a punto de partida de la continuidad y la circulación viral en un alto nivel en la comunidad. Es decir, que hay un cierto nivel de incertidumbre acerca de la efectividad de las vacunas para prevenir infección grave sobre las variantes virales. Sí sabemos que estas variantes virales pueden afectar la efectividad de las vacunas, pero como un dato preliminar yo les diría que para lo que es enfermedad grave o para lo que es enfermedad crítica, una neumonía que puede ocasionar la muerte, las vacunas están demostrando inicialmente conservar actividad frente a las variantes virales que conocemos hoy, que seguramente no van a ser las únicas que vamos a ver, porque mientras el virus sigue circulando, pueden seguir apareciendo mutaciones. Es decir que hay algunas publicaciones de Sputnik V, de AstraZeneca, que serían efectivas contra la variante británica, contra la variante que se conoce popularmente como Manaus. Y bueno, luego hay incertidumbre sobre las variantes que se van generando. Todo esto que yo les digo no lo podemos poner en un plano de verdad absoluta, porque esto es algo que se va desarrollando y a medida que se va desarrollando se va estudiando. Es prácticamente un conocimiento que se genera en tiempo real. Entonces no hay que tomar esto como un axioma indestructible. Las vacunas son altamente efectivas, son muy efectivas para prevenir enfermedad crítica, para prevenir enfermedad grave. Es la mejor herramienta y es la única herramienta que nosotros disponemos para en algún momento controlar la pandemia y el impacto que tiene sobre la población a nivel mortalidad. Bien. Doctor, ¿y por qué se han dado algunos de estos casos? Aún personas con 2 vacunas terminan falleciendo. No tengo la respuesta para eso. Seguramente los determinantes son multifactoriales. Acuérdese que las vacunas que son de esquema doble, que son todas las que nosotros tenemos en nuestro país, luego hay alguna otra vacuna que es de único esquema, como Johnson & Johnson, que es una sola dosis, y hay otra vacuna que es de una sola dosis, pero la de 2 dosis alcanzan la inmunidad a los 14 o 21 días después de la segunda dosis. La verdad que son muy pocos los casos, sí. Prácticamente, no recuerdo el número exacto, pero son muy pocos los casos en donde ha habido un desenlace fatal, una muerte, un óbito, en personas que tenían las 2 dosis de la vacuna. Y que habían alcanzado inmunidad o que habían pasado los 14 a 21 días después de la segunda dosis. Ahora, si usted me pregunta por qué, yo eso no se lo puedo responder. Seguramente eso puede corresponder a la participación de la variante viral que puede haber producido, generado esa infección, y seguramente también esa persona tenía determinados condicionantes inmunológicos, genéticos, que permitieron que la enfermedad evolucione. Desarrolla una vacuna, se hace una inferencia estadística sobre una prueba en un determinado segmento de la población, en un determinado número. Ese dato que nosotros sacamos, obtenemos de un número de la población, es extrapolable a la población general, pero siempre se producen dentro de la cantidad de millones de personas que se han vacunado. Seguramente hay algunas alteraciones inmunológicas en esa persona que definió que la enfermedad evolucionara de esa manera, pero eso no le puedo decir la frecuencia estadística, es un número despreciable, es prácticamente imposible, pero bueno, puede suceder. Bien. Es decir, no es infalible, pero en algún caso aislado puede suceder. Bien. La causa por qué yo no tengo la respuesta. Doctor, cuando hablamos de vacunas, hablamos de la Johnson, que usted recién la nombraba, que era de una sola dosis. Esa vacuna, usted, a ver, tras algunas referencias, digo, no llegó a la Argentina, no es recomendable para tener una sola dosis en lugar de esperar las 2 dosis acá en nuestro país.
Y la vacuna de Johnson tuvo un desarrollo un poco más tardío y sí, es una vacuna que tiene una efectividad parecida a la de AstraZeneca. Es una vacuna segura y es una vacuna efectiva. Desconozco yo el motivo por el cual nosotros no la tenemos en nuestro país, pero es comparable su efectividad y su seguridad a las vacunas de 2 dosis. Con toda la incertidumbre que tenemos acerca de lo que viene en vacunas, ustedes ya sabrán que los primeros vacunados fueron de diciembre del año pasado y bueno, ya vamos ahora a cumplir el primer semestre y entonces hay toda una incertidumbre por delante con respecto a las vacunas. Pero mire, todas las vacunas son buenas, para decirlo en un término que implica muchas cosas. Son buenas porque son seguras y son buenas porque son efectivas. Y lo importante es que la población se vacune, ya sea con Sinopharm, ya sea con Johnson Johnson, ya sea con Pfizer, ya sea con Moderna, porque se fue a Estados Unidos y se puso la Johnson Johnson, o una persona que se vacunó en su dispensario o en su centro de atención primaria de la salud con Sinopharm. Todo es importante porque las vacunas desencadenan una respuesta inmunológica, anticuerpos, y esos anticuerpos frenan la circulación viral y protegen a la persona. Así que cualquiera sea la vacuna, lo bueno es que dispongamos y que podamos aplicárnosla. Bien, importantísimo. Doctor, alguna de las preguntas que por ahí la gente está haciendo dice, si me vacuné, ¿puedo transmitir el virus? Bueno, en realidad las personas vacunadas pueden infectarse. Recordemos que las vacunas previenen fuertemente, fundamentalmente, la enfermedad grave y previenen también de manera muy importante la infección leve, digamos lo que pueda pasar como un resfrío, como un cansancio. Generalmente las personas vacunadas tienen una carga viral más baja, adquieren porque hay una cierta respuesta inmunológica que de alguna manera frena o limita la replicación viral inicialmente. Pero hubo una discusión con eso, ¿no? Si las personas vacunadas podían transmitir el virus, no podían transmitir el virus. Hay algunos trabajos que dicen que las personas que recibieron la vacuna de Pfizer, no, inclusive Anthony Fauci lo dijo, que es un referente en Estados Unidos, de que el vacunado se infecta pero no transmite. La verdad, en el conocimiento, digamos, entre nosotros, casero y a nivel local, yo le diría que si una persona vacunada contrae la enfermedad, nosotros la consideramos una persona enferma y todavía la pauta es que esa persona tiene que aislarse por 10 días porque no está demostrado que no transmita. O sea que necesitamos más tiempo para asumir esa realidad. Por ahora, la persona vacunada que se infecta la consideramos potencialmente transmisora de la enfermedad, por eso le indicamos el aislamiento por el tiempo correspondiente, que son 10 días en el caso de una enfermedad leve. Claro. Doctor, si existe el vínculo entre la vacuna Oxford y casos de trombosis, ¿y a qué se deben estos casos? Me está tomando examen. Sí, está bueno, doctor, ¿eh? Son preguntas que la gente, la verdad, que le interesa. No, le digo en broma porque son las preguntas clásicas, ¿no? La vacuna de Oxford AstraZeneca se ha vinculado con la aparición de un cuadro hematológico que cambió varias veces de nombre y hoy se sabe que es una trombocitopenia inmunológicamente mediada, es decir, que es un descenso de las plaquetas que por un mecanismo inmunológico desencadenado por la vacuna lleva a descender las plaquetas y a la aparición de trombosis venosa, en algunos casos trombosis arterial. Esto es un evento posiblemente vinculado a la vacuna que ocurre en muy escasa cantidad de personas y vinculadas a un factor predisponente de tipo genético, de tal manera que el número de casos es muy limitado y también es mínimo en relación a la cantidad de personas que han recibido esa vacuna. De todas maneras, también le quiero decir que la enfermedad COVID-19 causada por el SARS-CoV-2, el coronavirus, es una enfermedad que genera trombosis, es una enfermedad trombofílica porque genera una activación de la coagulación.
y el número de tener, la posibilidad de tener trombosis por la propia enfermedad excede en un número infinitamente superior, pero muy superior a la posibilidad de tener trombosis por la vacuna. Es decir, que la vacuna se sigue recomendando y no hay ninguna recomendación especial para ningún tipo de pacientes, simplemente que se vacunen porque es una vacuna efectiva. Bien. Doctor, siempre se habló del tema de los niños, porque con la primera cepa había menos mortalidad en personas menores de 70 años y también en niños, pero ahora se está dando mucho el contagio en niños. Los niños son más inmunes a alguna cepa y en este caso tampoco se está vacunando a niños, ¿no? No, niños todavía en nuestro país no se está vacunando. El tema de la vacunación de niños es discutido. Los niños, dependiendo de la edad, tienen una menor posibilidad de infección, pero en definitiva la infección puede estar presente en personas de cualquier edad. Bien, bien. Doctor, usted, viendo el panorama que hoy estamos pasando, muchas veces se dice que el mayor contagio se da en las salidas, en las fiestas clandestinas. ¿Usted cree que vacunando a una franja etaria de 20 a 30 años se podría frenar un poco el tema de los contagios? Yo creo que se podría frenar más rápido si se evitan las fiestas clandestinas. Eso tiene un efecto inmediato. No hay que esperar ninguna respuesta de anticuerpos, ni hay que esperar determinada cantidad de tiempo. Evitamos rápidamente que el joven que va a la fiesta clandestina contagie a su abuela y su abuela o su abuelo se mueran, o su padre o su madre. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es desactivar las fiestas clandestinas, que la gente tenga la voluntad de posponer las fiestas por un año y medio, no sé, lo que se necesite. Viendo que esto no es aplicable en el común de la sociedad, porque esto sigue ocurriendo, al igual que sigue ocurriendo las muertes por accidentes de moto porque no se usa casco, es decir, tenemos una poca percepción del riesgo y seguimos tomando conductas que no tienen buen resultado. Pero bueno, si se logra vacunar al porcentaje de la población involucrado en el mayor contacto, seguramente sí va a tener un impacto en disminuir la circulación viral, va a prevenir, por supuesto, sí, es importante. Toda la población se tiene que vacunar, un gran número de la población se tiene que vacunar para disminuir los casos, disminuir la circulación viral. Bien, doctor. Si alguien tiene COVID y te llega la vacuna, ¿cuánto tenés que esperar para vacunarte? En realidad, bueno, ahí hay un concepto importante. Una persona que tuvo COVID, sabemos que 3 meses posterior a haberlo tenido, es decir, en los siguientes 90 días, la posibilidad de reinfección es prácticamente cero porque tiene anticuerpos suficientemente fuertes y potentes para evitar esa reinfección. Después del 90 empieza una situación de incertidumbre, que en algunos casos decimos que la inmunidad dura toda la vida y en otros casos no sabemos. Bueno, hay una cierta incertidumbre, con lo cual una persona está protegida por 3 meses después de haber tenido COVID. Es decir, que lo ideal sería posponer la vacuna durante 3 meses para que se pueda vacunar alguien que no ha tenido y que está en mayor riesgo. Eso es lo inherente al riesgo de que esa persona digamos que cursó la infección, se reinfecte. Pero desde el punto de vista de la contraindicación formal, no hay un tiempo establecido que esperar. La persona se puede vacunar después de haber tenido el alta del COVID y en líneas generales la recomendación ministerial de nuestra provincia, según lo refirió el ministro de Salud, es esperar 15 días posterior al alta para recibir la vacuna de COVID. Fantástico. Una persona por ahí, una de las preguntas que hacía, me enteré de que estaba embarazada después de vacunarme. ¿Qué pasa con ese tema? Qué delicado, Bueno, ¿no? sí, bueno, en realidad el tema de la vacuna al principio estaba contraindicado en el embarazo y en la lactancia, vinculado a la indefinición sobre los efectos teratogénicos, es decir, los efectos que puede producir sobre el feto en el embarazo.
sobre el bebé recién nacido o en la lactancia. Hoy la recomendación es que las personas se puedan vacunar o se deban vacunar durante el embarazo o la lactancia, siempre vinculado al riesgo que tiene, potencial que tiene esa paciente, es decir, que paciente no esa persona. Si esa persona embarazada trabaja en salud, tiene contacto con muchísima gente, no sé, trabaja en un supermercado o trabaja en la fuerza de seguridad, no hay problemas que se vacune. Si una persona embarazada, una mujer embarazada, tiene un bajísimo riesgo porque no está en contacto, porque tiene una cuestión laboral que la hace intradomicilio, bueno, entonces puede posponer la vacuna hasta que termine su embarazo. Pero en realidad no hay una contraindicación formal en la situación de embarazo o lactancia para recibir la vacuna, cualquiera de las vacunas. Bien, importantísimo, ¿no? Una de las preguntas que siempre digo que deben ser las más importantes, porque uno dice, ¿cuánto va a durar la inmunidad que confiere la vacuna colocada? ¿Qué significa esto? A ver, doctor, algunos médicos lo que dicen que el cuerpo tiene memoria. Significa que si vos te vacunaste una vez o con 2 dosis o con 1 dosis, ¿significa que no tenés que vacunarte más? ¿O significa que la vacuna esta hoy contra el COVID va a ser parte del calendario de vacunación? No solo examen, sino todas las preguntas difíciles. Todas. Pero en relación a la inmunidad generada por la vacuna, sí sabemos que hay un dato que es importante, que es que si esa persona tuvo COVID o no antes de vacunarse. Si la persona tuvo COVID y se vacunó, probablemente la respuesta inmunológica sea más duradera que aquella persona que no tuvo y se vacunó. ¿Cuánto va a durar la inmunidad? No lo sabemos, nadie lo sabe. Probablemente, con lo que sabemos hoy, podamos afirmar que la inmunidad dura un tiempo largo para enfermedad grave o para enfermedad crítica, no así para adquirir la enfermedad, para infectarse. Pero probablemente las vacunas del COVID vayan a necesitar, todos vamos a necesitar revacunarnos en un determinado periodo de tiempo que no está definido. Eso ni siquiera se ha empezado todavía a esbozar para las vacunas más modernas, como las vacunas de RNA mensajero, como Pfizer o Moderna. La vacuna Sputnik, hay vacunas para otras enfermedades virales que son desarrolladas por el Instituto Gamaleya, que tienen la misma plataforma que la Sputnik, y las personas después de 3 años siguen teniendo inmunidad y no ha hecho falta revacunarlas, no para COVID, pero para ébola y para otras enfermedades virales. Es decir, que es una pregunta que hoy no tiene una respuesta concreta. En el plano de las elucubraciones o en el plano teórico o en el plano de las discusiones podemos aventurar algunas hipótesis, pero en definitiva no hay una respuesta concreta para eso. Lo que sí sabemos de manera concreta es que las personas vacunadas en nuestro país todavía nos tenemos que seguir cuidando por el alto nivel de circulación viral. En algún momento, como pasó en Israel, como pasa en Nueva York, y espero que dure por mucho tiempo, se van a dejar las medidas de cuidado. No sé si en todos los ámbitos, ¿no? Quizás en la salud esto va a haber un antes y un después del COVID. Hay muchas cosas que van a quedar dentro de las instituciones de salud vinculadas a la pandemia. Otras seguramente haremos una vuelta atrás y serán como antes, pero hay cosas que no la vamos a dejar nunca más. Entonces el tema de la vacuna es un tema al cual hay que estar atento, pero las personas vacunadas tienen que tener la tranquilidad de que tienen protección para enfermedad grave en un número que es cercano al 100% con todas las vacunas, pero como usted dijo y me preguntó, ¿por qué aquella persona se murió si tenían las 2 vacunas? Bueno, esto es un conocimiento nuevo. El conocimiento nuevo, para tomarlo como una verdad absoluta, necesita tiempo, porque conocimiento generado rápidamente en tiempos de urgencia, de emergencia y de pandemia no es un conocimiento absoluto y puede variar con el correr y con la adquisición de nuevos conocimientos. Así que la gente tiene que entender que esto es extremadamente complejo, es muy difícil.
Acá, bueno, todo el mundo parece tener la solución para todo, ¿no? Todos acá parecemos tener la solución para la economía, para esto, para lo otro, incluido la pandemia. Esto ha arrasado países enteros. La cantidad de muertos que tiene Estados Unidos, la cantidad de muertos que tiene Brasil, la cantidad de muertos que tienen algunos países europeos. Desconocemos qué pasa en África, porque no hay datos de África. Y la cantidad de muertos que tenemos nosotros como país. Esto es un gran desafío y prácticamente inédito en la era de la globalización, ¿no? Los antecedentes de pandemia se remontan a muchos años atrás, donde el mundo era otro. En este mundo esto es una situación inédita. Entonces, lo único que yo les puedo decir con certeza es que nos tenemos que seguir cuidando. De ahí en más, todo el resto entra en un plano de relatividad. Doctor, la verdad, clarísimo, pero me quedó escuchando algunos medios también. Septiembre, el mes de la esperanza. ¿A qué estaba ligado esto? Que vamos a tener casi toda la población vacunada. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo le voy a decir lo que hago yo. Yo no pongo fechas. Yo me levanto y vivo el día y trato de disfrutar de las cosas que puedo y trato de hacer lo que puedo y lo que no puedo no lo hago y trato de no generar una expectativa con un mes, un día, una fecha, un tiempo, una estación del año, el verano, el invierno, el otoño, porque esto es impredecible, esto es impredecible. De hecho, ustedes saben que Santiago de Chile y la fase metropolitana de Santiago de Chile, la zona metropolitana, está nuevamente en fase 1, cursando lo que sería su tercera ola. Entonces en esto no está bueno ser optimista ni está bueno ser pesimista. En esto hay que ser realista. Tenemos que ir viviendo el día a día. Es muy difícil proyectar. Ni las personas más inteligentes del mundo, más dedicadas del mundo, ni las estructuras de gobierno más poderosas, ni el dinero ha podido hacer que una sociedad pueda predecir qué es lo que va a pasar. Por eso sociedades extremadamente desarrolladas y ricas como Estados Unidos fueron avasallados por la pandemia. Entonces, me parece a mí que generar una expectativa de un mes, ¿no? Yo no lo veo prudente. Entonces yo diría, tranquilicémonos, vamos entre todos pasando estos tiempos, viviendo de otra manera, adecuando nuestro comportamiento a esto, que lo tenemos encima y que por más que reneguemos y que nos pongamos de mal humor y lo que sea, esto lo tenemos encima. Entonces me parece que por ahora poner un límite, una fecha, un tiempo, si bien necesitamos la esperanza de saber qué va a pasar, yo estoy seguro que esto va a terminar, que esto va a bajar. También estoy seguro que probablemente el COVID va a quedar como una enfermedad más y que de vez en cuando vamos a seguir viendo casos, pero no vamos a vivir siempre así. Pero ¿cuándo vamos a dejar de vivir así? No lo sé. Entonces la esperanza hoy es un tiempo futuro, ¿cuándo? No lo sé, pero sí es importante que vivamos el día a día, porque si no, esperando ese septiembre, empezamos a hacer pavadas, nos contagiamos y se nos puede ir la vida en eso. Entonces tenemos que tranquilizarnos, vivir el día a día y cuidarnos. Doctor, clarísimo. Muchísimas gracias, porque la verdad que teníamos y tenemos muchas más preguntas, pero sabemos que tenemos una hora de programa y la verdad que ya tenemos 45 minutos al aire, importante para nosotros porque podemos evacuar muchísimas dudas, no solamente que tenemos a nivel personal, sino también esta inquietud de la gente, ¿no? Muchas cosas para preguntar, muchas cosas para compartir, pero me quedo con una palabra que dijo usted que me parece que es importantísimo. Esto es impredecible, nos tenemos que cuidar. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tener este tiempo para compartir con nosotros y será hasta otro momento para que hagamos estos cuestionarios, como dijo usted, y tomar este tipo de exámenes que la verdad que fue fantástico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Después me manda la nota por mail. Gracias. Gracias, doctor. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, adiós. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. I'm all good already, so moved on. It's